que el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, dentro del cual va a estar el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Como forma o estas estructuras que van a formar parte del sistema nervioso periférico. Y ahorita, bueno, vamos a ir analizando cada uno de estos. Y decíamos que el sistema nervioso es de los órganos que se empieza a formar a partir de la tercera semana. Veíamos que todos los demás órganos se formaban en la cuarta semana del desarrollo embrionario, ¿sí? El sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Vemos que todos se forman en la cuarta semana, que es la etapa de organogénesis. A diferencia de estos, el sistema nervioso se empieza a formar a los 18 días, es decir, a la tercera semana del desarrollo embrionario, que es justamente en el proceso donde se forma este disco trilaminar. Recuerdan que se llamaba trilaminar porque se formaba en esa tercera semana del desarrollo embrionario. El disco bilaminar se formaba en la segunda semana y el disco unilaminar, que era pues prácticamente la formación del disco, de un solo disco en cuanto a las células de la masa celular interna o embrioblasto, se formaba durante la primera semana, ¿no? Entonces esto coincidía con la formación de estos discos, que recuerden que hablábamos del ectodermo, la parte más externa, el mesodermo, la parte intermedia, y el endodermo, la parte más interna de este disco trilaminar. Y por acá estaría el saco vitelino, que ahorita vemos una imagen del saco vitelino, que decíamos que durante las primeras etapas del desarrollo va a servir como fuente de nutrición para el futuro embrión, ¿no? Y ya después es la placenta la que adquiere esta función inicial del saco vitelino. Entonces, bueno, aquí estaría, bueno, por arriba la cavidad amniótica, en la cual pues va a estar flotando el bebé, ¿sí? Durante las 40 semanas de desarrollo embrionario, entonces, bueno, o de gestación más bien, ¿no? Entonces ahí estaba líquido, lleno de líquido amniótico. Entonces, este es un corte transversal, ¿sí? Aquí si lo viéramos, el disco trilaminar, hiciéramos un corte, entonces veríamos, ¿sí? La parte superior y la parte inferior. Aquí estaría el corte y así lo veríamos, en un ectodermo, mesodermo y endodermo. Y el sistema nervioso se va a formar a partir del ectodermo. Recuerden, ahorita, bueno, voy a hacer un resumen de esto, pero recuerden que este ectodermo, ¿sí? Además de formar toda la parte externa de nuestro cuerpo, como la piel, las uñas, el vello, ¿sí? Recuerdan las glándulas sudoríparas. Además va a formar el sistema nervioso. ¿Quién es el que le da la inducción para la formación del sistema nervioso? Una estructura que se encuentra aquí, a este nivel, ¿sí? Que se denomina con el nombre de notocorda. Entonces, esta notocorda le da la señalización al sistema nervioso para que empiece a formarse, ¿sí? Entonces empieza a formar el sistema nervioso. Recuerden que aquí todo es una comunicación, ¿no? Entonces, le manda la señalización a esta capa para que empiece a formarse el sistema nervioso, y a su vez el sistema nervioso, al empezarse a formar, manda la señalización, ¿sí? Hacia las células que lo van a rodear para que empiecen a formar los huesos del cráneo y obviamente de la columna vertebral, para que sean las estructuras que se van a encargar de proteger y rodear al cerebro. Entonces es todo una comunicación que hay entre las diferentes células. Entonces aquí lo veríamos. Entonces decíamos que la notocorda es quien va a inducir al crecimiento y formación de ese sistema nervioso. Hasta todavía aquí en esta tercera semana todavía lo veíamos como un disco, sí, un disco, porque prácticamente pues abarca, es una estructura plana, pero va a empezar a sufrir modificaciones, ¿sí? Como ven aquí, como estos engrosamientos, que es pues, la formación de las crestas neurales, y que este desarrollo de las crestas neurales va a formar una línea media que se va a denominar como surco neural. Entonces, toda la parte que forma al sistema nervioso se le va a denominar placa neural, ¿sí? A estos engrosamientos que vemos aquí se le van a denominar
pliegues neurales, ¿sí? Y pues bueno, vemos cómo a lo largo de esta placa neural van a empezar a unirse, ¿sí? Se dice que se une de forma discontinua en diferentes puntos para formar finalmente un tubo. Aquí, si se dan cuenta, empieza a crecer para finalmente fusionarse y formar lo que se denomina como tubo neural. Entonces, bueno, esto vemos que al final de la tercera semana va a surgir este surco neural que vemos aquí en esa placa neural, y a los lados de esta placa neural se van a formar estos pliegues neurales que ya acabábamos de mencionar. Aquí lo vemos en un corte. Si viéramos aquí a nivel de un corte transversal de este embrión, o de este embrión trilaminar, pues lo veríamos así, como empieza a haber un engrosamiento. ¿Quién da esto? Esa indicación o esa señalización para que empiece a engrosarse, pues es justamente la notocorda. La notocorda, que aquí lo vemos como un puntito, pero en realidad es una cuerda, por eso se llama notocorda. Es una cuerda que abarca toda la parte del disco o de esa placa neural. Entonces abarcaría de aquí hasta acá. Entonces aquí lo vemos como un puntito, pero en realidad es una cuerda que abarcaría toda la placa neural, ¿sí? Y bueno, aquí lo vemos al final de la cuarta semana, como ya se forman ya más estos pliegues neurales. Sin embargo, todavía no se unen en estos diferentes puntos que habíamos mencionado. Ahorita, bueno, ya me voy a la otra presentación, pero esto es como para que lo vean de manera gráfica y de manera de resumen, mucho más rápido, qué es lo que va sucediendo, ¿no? Entonces vemos que se empiezan a formar esas crestas neurales o esos pliegues neurales, ¿sí? Y esto va a crear unas crestas, estas que se llaman aquí, que son crestas neurales. Ahorita en la otra presentación se ve con más detalle, pero se empiezan a unir, empiezan a crecer y se fusionan esos pliegues neurales, ¿sí? Dando origen al tubo neural, que sería esta que vemos de color azul, y a las crestas neurales, que les digo ahorita en el otro esquema se ve con mayor detalle. Estas crestas neurales van a dar origen al sistema nervioso periférico, este tubo neural al sistema nervioso central, y si se dan cuenta, toda la capa que queda por el exterior, pues ya es lo que va a dar origen a la parte externa de nuestro cuerpo. Entonces, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y toda la parte externa, ¿no? Lo que veíamos, piel, uñas, cabello, toda esta va a provenir de esta capa más externa. Y aquí vemos cómo ya se empieza a formar un tubo neural, ¿no? Finalmente es un tubo, ¿sí? En el cual va a haber un hueco, un espacio hueco en el interior, ¿sí? Y decíamos que va a irse uniendo de manera discontinua en diferentes puntos, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a unir, ya hablamos de un tubo neural. Y esto es más o menos a los 21 días cuando empiezan a unirse. Y vemos estas estructuras a lo largo, a los lados del tubo neural, ¿sí? Estas que se llaman somitas. Esto es un indicador de más o menos la edad del embrión o de la formación de ese tubo neural. Empieza con 3 somitas, 7 somitas, entonces empieza a haber un aumento del número de somitas, que son estas estructuras que vemos a los lados. Ahorita lo vemos con detalle, pero así empezaría a formarse a los 21 días. Y entonces inicialmente, ¿sí? Entre el día 28 o la cuarta semana, ya se han formado estas 3 vesículas cerebrales, ¿sí? Esta le llamamos vesículas a estos agrandamientos. Digo, finalmente es un tubo, decíamos, un tubo. Si se dan cuenta, así estaría formado. Recuerden que, bueno, hablábamos anteriormente de un plegamiento cefalocaudal, es decir, del embrión que va de la cabeza hacia la parte caudal del embrión. Entonces hay un plegamiento y eso forma esta estructura. Si lo viéramos, veríamos estas 3, así en esta imagen o esta representación esquemática, lo veríamos en esta forma. Una vesícula embrionaria sería esta protuberancia que vemos aquí. Esta sería una segunda vesícula embrionaria y esta otra tercera vesícula embrionaria o encefálicas en este caso, cuando hablamos del sistema nervioso. Entonces se forman estas 3 inicialmente entre la tercera y cuarta semana.
se forman estas 3 vesículas encefálicas. Esta que se llama cerebro anterior, esta se llama cerebro medio y esta se llama cerebro posterior, ¿sí? Con fines, para facilitar un poco la comprensión inicial del sistema nervioso, lo podemos llamar como cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, que ya específicamente sería el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver qué estructuras nos va a dar origen. Entonces, si viéramos al embrión, aquí estaríamos viendo, acá sería el ojo en desarrollo, acá estaría el cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio o mesencéfalo, y esta que vemos como de color azul sería el rombencéfalo o cerebro posterior. Y hacia acá en color verde, la médula espinal, que también se va formando a lo largo del tubo neural, que aquí estaría representado con este color rosa. Eso sería la médula espinal, ¿sí? Entonces, bueno, inicialmente sería así. Alrededor de la cuarta semana ya estaría formado de esta forma. En la quinta semana, estas vesículas embrionarias, encefálicas, van a sufrir más divisiones, entonces van a seguir dividiéndose en otras vesículas encefálicas. Si se dan cuenta, esto que vemos en color azul, seguiría siendo el prosencéfalo o cerebro anterior. Este sigue siendo el cerebro medio o mesencéfalo. Y este de aquí, estas dos estructuras, formarían parte del cerebro posterior o rombencéfalo. Entonces, si se dan cuenta, ya en la quinta semana ya empiezan a ver el crecimiento de otras estructuras. Entonces, a partir del cerebro anterior que veríamos aquí, ¿sí? Vamos a ver que se divide en dos estructuras más. Una que es esta, que es el telencéfalo, ¿sí? Y esta que vemos aquí, que es el diencéfalo, ¿sí? Entonces, el cerebro anterior o prosencéfalo se divide en telencéfalo y en el diencéfalo, ¿sí? El cerebro medio no sufre ningún cambio. Ese sigue siendo igual, sigue siendo una estructura. Cerebro medio o mesencéfalo. Y el cerebro posterior, ¿sí? Se va a dividir en rinencéfalo y en mielencéfalo, ¿sí? Aquí lo vemos. Entonces aquí estaríamos viendo un poco de cómo se forman. Aquí estaría el telencéfalo, mesencéfalo. Bueno, esta primera estructura que dijimos que se divide en telencéfalo, que sería o correspondería a este, el diencéfalo, el mesencéfalo, que es esta estructura, el metencéfalo, que es esta estructura, y el mielencéfalo, que sería esta estructura, ¿sí? Metencéfalo y mielencéfalo. Aquí estaríamos viendo el cerebro anterior formado por un telencéfalo que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, o aquí lo podemos ver como el cerebro. En el diencéfalo van a estar involucrados el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. En el cerebro medio o mesencéfalo, dijimos que no sufre ningún cambio. Sin embargo, ahí van a estar algunas estructuras que estarían aquí, que se llaman tubérculos cuadrigéminos, que lo vemos con más detalle más adelante. Luego aquí estaría el metencéfalo, ¿sí? Este sería el metencéfalo, que aquí lo estaríamos viendo más o menos a este nivel. Entonces, el metencéfalo que formaría el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo que va a formar la médula oblonga, pero no hay que confundir médula oblonga con médula espinal. Esta médula oblonga se le conoce con el nombre de bulbo raquídeo a nivel del mielencéfalo, ¿sí? Aquí lo estaríamos viendo. Inicialmente veríamos 3 vesículas primarias entre la tercera y cuarta semana. Prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo, ¿sí?
que sería el cerebro posterior. Después, alrededor de la quinta semana, ya se han formado otras estructuras. Aquí lo vemos, cómo se divide en dos estructuras. El telencéfalo, que formaría los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que formaría el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, la hipófisis también estaría aquí, la glándula pineal también estaría aquí en este diencéfalo. El mesencéfalo, que no sufre ningún cambio. Aquí, bueno, lo vemos el embrión o en este caso el tubo neural a la tercera, cuarta semana. Aquí ya la quinta semana, como se vería en una vista lateral. Entonces el mesencéfalo no sufre ningún cambio. Y el rombencéfalo, ¿sí? ¿Cómo se divide? El metencéfalo, dando origen al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo, que va a dar origen al bulbo raquídeo o médula oblonga. Y bueno, acá de color rosa estaría la médula espinal. Por eso es que a veces es confuso médula, porque finalmente esta que vemos aquí es la médula oblonga, pero yo creo que para que no se confundan, mejor le llamamos bulbo raquídeo, y entonces bulbo raquídeo y médula espinal. Así sucedería, ¿sí? Y aquí, bueno, ya en la quinta semana o 36 días, ya veríamos las estructuras. Esta sería otra representación de una vista lateral. Aquí estarían los hemisferios cerebrales en el telencéfalo, acá en el diencéfalo, ¿sí? Las regiones del tálamo, hipotálamo, epitálamo, hipófisis, ¿sí? La glándula pineal a este nivel. Luego aquí a este nivel estaría el mesencéfalo. Acá, en esta parte, estaría parte de lo que sería el rombencéfalo. Dijimos el metencéfalo, que formaría el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, que formaría el bulbo raquídeo. Y después la médula espinal. Y aprovechando este esquema, vemos cómo aquí a nivel de estas estructuras que van desde el bulbo raquídeo hacia los hemisferios cerebrales, hay el nacimiento de estos nervios, ¿sí? Todos los que se encuentran a nivel del cráneo, ¿sí? Desde el bulbo raquídeo hacia la parte superior, se van a llamar nervios craneales. Aquí los vemos, aquí están algunos de los nervios craneales, el nervio patético, el trigémino, el motor ocular externo, el nervio facial, ¿sí? El nervio vestíbulo coclear, el glosofaringio. Ahorita, bueno, vemos un poco más a detalle estos nervios craneales, que les decía, algunos son sensitivos, ¿sí? Algunos son motores, nada más, como este motor ocular, o algunos son mixtos, tienen funciones sensitivas y funciones motoras, ¿sí? Aquí lo vemos. Entonces, bueno, eso ya lo vemos con más detalle, pero sí es importante ver que en esta quinta semana, además de la formación de estas vesículas encefálicas secundarias, también está el nacimiento de estos pares de nervios craneales. Son pares porque aquí encontramos uno y del otro lado se encuentra el mismo, bueno, el nervio craneal lateral, que sería pues con el mismo nombre, ¿no? Entonces se encuentra uno a cada lado. Pero también a nivel de la médula espinal, que sería toda la otra parte de este tubo neural, vemos que se forman los nervios raquídeos. Sí, recuerden que a la columna vertebral también se le conoce con el nombre de raquis. Entonces, de ahí el nombre de nervios raquídeos o nervios espinales, porque se encuentran a nivel de la médula espinal. Entonces, nervios espinales o nervios raquídeos. ¿Sí? Aquí hay nervios coccigios, nervios sacros, nervios lumbares. ¿Sí? Entonces, se encuentran a nivel de toda la columna vertebral. Digo, esto es de manera de resumen, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo cada una de estas cosas que les voy mencionando, lo vamos viendo ya con más detalle. Y bueno, a las 7 semanas ya está formado aquí, ya se ve ya el ojo, se ve ya más desarrollado el telencéfalo. El telencéfalo les decía que va a dar como origen
a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, ¿sí? Estas dos provienen del cerebro anterior, ¿sí? O prosencéfalo. Entonces aquí estaría telencéfalo, diencéfalo, donde se encuentra el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo, la hipófisis, la glándula pineal. El mesencéfalo, que es una sola estructura que dijimos que no sufre división, pero sí el rombencéfalo, que sufre estas dos divisiones. Metencéfalo, que forma en este caso aquí el cerebelo y acá el puente, y el mielencéfalo, que va a formar el bulbo raquídeo, o también llamado médula oblonga. Sin confundir médula oblonga con médula espinal, son dos estructuras diferentes. Entonces, bulbo raquídeo y la médula espinal que vemos a lo largo del embrión. Sí, eso es a las 7 semanas y ya se observan las vesículas secundarias ya más desarrolladas. Y ya en el feto de 11 semanas ya se observan ya bien los hemisferios cerebrales, ¿sí? Acá los vemos. En la parte intermedia, aquí, bueno, lo ponen con línea punteada porque se encuentra prácticamente entre los dos hemisferios cerebrales, se encuentra el diencéfalo, que es esta estructura que vemos aquí. El diencéfalo, el telencéfalo. En la parte entre los dos hemisferios se encontraría el diencéfalo. El mesencéfalo, acá ya estaríamos identificando esas estructuras o estas elevaciones que vemos aquí, que son los tubérculos cuadrigéminos. El cerebelo, que estas ya formarían parte del cerebro posterior, ¿sí? O rombencéfalo, sería el cerebelo, el puente, el bulbo raquídeo en el mielencéfalo y después la médula espinal. Así ya estaría en el feto de 11 semanas. Y bueno, ya a las 38 semanas ya se ve aquí, todavía los hemisferios cerebrales todavía no van sufriendo pliegues. En este caso el cerebro, bueno, mencionar que es una estructura que tiene que crecer en un espacio pues bastante pequeño, que es la cavidad craneal. Entonces, el crecimiento de ¿sí? Hace, o este crecimiento a lo largo del desarrollo del cerebro, ¿sí? Hace que se vaya plegando sobre el espacio tan pequeño que existe en la cavidad craneal, y por eso se hacen todos estos pliegues, estos surcos. Digamos que si no hubiera este pequeño espacio, pues crecería bastante grande, ¿no? Este cerebro. Es como si lo viéramos en una hoja de papel, pues una hoja de papel pues ocupa pues un espacio considerable. Si nosotros hacemos bolita esa hoja de papel, pues va a ocupar un espacio más pequeño, y es lo que justamente ocurre con el cerebro. Prácticamente sigue creciendo, pero en un espacio bastante pequeño, y por eso se hacen todos estos surcos que se ven aquí, surcos y circunvoluciones que le llaman. Que bueno, ya vamos a ir avanzando con todas estas cuestiones. Entonces aquí ya a las 38 semanas ya se ve más desarrollados los hemisferios cerebrales, ¿sí? Que son estos que vemos aquí. Entonces, esto formaría parte del telencéfalo, los hemisferios cerebrales. En el interior, entre los dos hemisferios cerebrales, estaría el diencéfalo, que es este que vemos en color café. Luego, acá, en esta estructura, estaríamos viendo, o más abajito, a este nivel, estos serían el diencéfalo. Y esto que vemos más abajito, acá estaría la parte del mesencéfalo o cerebro medio. Es esta estructura que vemos aquí. En la parte anterior, estas dos que son los cuerpos mamilares, y en la parte posterior, los tubérculos cuadrigéminos, que son 4, por eso se llaman cuadrigéminos, ¿sí? O también llamados culículos superiores y culículos inferiores. Pero para que sea como más, para que se acuerden, también se llaman tubérculos cuadrigéminos porque son 4. Luego acá estaríamos viendo el puente y acá estaríamos viendo el cerebelo, que estas dos forman parte del metencéfalo, ¿sí? Aquí lo vemos. Y esta, que sería el bulbo raquídeo, que forma parte del mielencéfalo.
estas dos, metencéfalo y mielencéfalo, formarían parte del cerebro posterior, que recuerden que decíamos que es llamado también como rombencéfalo. Y la médula espinal, que vemos acá, sí, que también se forma, pero esta ya formaría parte de la columna vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, lo dividimos así porque acá estarían los nervios craneales y acá los nervios espinales. Entonces, bueno, ahorita no vamos, voy a mencionar un poco de esto, pero pues sí, la parte de histología, yo creo que lo vemos la siguiente clase, pero bueno, sabemos y ya vimos cuando vimos tejidos que las células que van a formar parte importante del tejido nervioso, pues obviamente la neurona y las células de la neuroglia. Y cada una de estas, bueno, ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero bueno, las neuronas que pueden tener un papel funcional en la cual están la parte sensitiva o la parte neurona o interneuronas que comunican a estas neuronas sensitivas con neuronas motoras. Entonces, bueno, aquí a veces hay interneuronas. Entonces, bueno, aquí lo podemos ver. En cuanto a estructural, esta neurona, pues ya también ya vieron cuando hicieron su tarea de las neuronas, pues bueno, hay neuronas unipolares, bipolares o multipolares, que les digo, esto ya lo vemos con más detalle en las siguientes clases. Y las neuroglias, ¿sí? Que las neuroglias, que a nivel del sistema nervioso periférico, perdón, a nivel del sistema nervioso central, estaríamos hablando de astrocitos, oligodendrocitos, que son las que se van a encargar de mielinizar al axón de las neuronas. Las células de la microglia, que son las células que son encargadas de la fagocitosis de las células o de las neuronas que envejecen o que sufren algún daño. Y las células ependimarias, que se encuentran, recuerden que hablábamos de un tubo neural, entonces el sistema nervioso, a pesar de que se cierra por sus dos extremos, el extremo anterior y el posterior, ¿sí? En el interior queda un hueco. Entonces, en ese hueco va a formarse un epitelio formado por estas células que se llaman ependimocitos o células ependimarias. Les digo, ahorita pues ya lo vemos con detalle en la otra presentación. Y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que va a estar formado también por células de la neuroglia, pero acá se van a llamar células satélite y los oligodendrocitos van a ser sustituidos en este caso o van a llamarse células de Schwann. Esas células de Schwann son las que se encargan de mielinizar a las neuronas del sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, bueno, sería como la clasificación de estas. Entonces, bueno, ahorita ya déjenme quitar esta presentación y pues nos vamos ya a esta parte del sistema nervioso o la introducción a la formación del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esto fue como de manera de resumen para un poquito entender más cómo se van a ir formando estas vesículas embrionarias y las estructuras que salen de estas vesículas embrionarias primarias, ¿sí? Y bueno, después las secundarias y después las estructuras que van formando. Entonces, a ver, permítanme. Ok, entonces, bueno, nuevamente recordando como parte de los derivados de las capas germinativas, recuerden que el ectodermo daba origen al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, a los epitelios sensitivos del ojo, ¿sí? Recuerden estas células, o bueno, ya lo veremos o lo verán más adelante, estas células de la retina, que son los que pues se encargan de captar la luz, ¿sí? Y bueno, la captación de tanto de colores como bueno, o de la luz, ¿sí? Principalmente, entonces hablamos de epitelios sensitivos del ojo, la nariz, ¿sí? Recuerden que también pues aquí está involucrado el sentido del olfato, acá el sentido de la visión. Y bueno, los oídos, también epitelios sensitivos del oído, ¿no? Para la parte de la audición.
la epidermis, que bueno, ya no forma parte del sistema nervioso, las glándulas mamarias, y la hipófisis, que sí forma parte de este sistema nervioso, aunque bueno, sabemos que en la parte de secreción, digamos en la epidermis, pues ya recuerdan que hay también epitelios sensitivos. En las glándulas mamarias también pues esa estimulación pues también del bebé hacia la madre, también hace que el sistema nervioso libere eh, hormonas como la prolactina, ¿sí? La oxitocina, que son hormonas importantes para los procesos de lactación. Entonces, bueno, aquí hablando un poquito de estos procesos involucrados con el sistema nervioso. Del mesodermo, bueno, ya recordarán que, bueno, no está involucrado con esta cuestión, pero bueno, para hacer un recordatorio, aprovechando esta imagen o esta diapositiva de los derivados de las capas germinativas, recuerden que se forma el cartílago, el hueso, el músculo liso, el músculo estriado, el corazón, hablando también del músculo cardíaco, los vasos sanguíneos, las células sanguíneas, las membranas serosas y los conductos genitales. Y del endodermo, que se forman los recubrimientos epiteliales, gastrointestinal y respiratorio, las amígdalas, la tiroides, paratiroides y las glándulas anexas al sistema digestivo, que es el hígado y el páncreas. Entonces, esto es como recordatorio. Pero ahorita nos vamos a enfocar a la formación del sistema nervioso central. Aquí, pues bueno, nuevamente vemos el embrión. Ese sería un corte sagital, ¿sí? Dividiendo, en este caso, al embrión en una parte derecha y una parte izquierda. Y aquí vemos, bueno, al embrión. En este caso vemos que inicialmente es un solo disco. Acá vemos el plegamiento cefalocaudal de este embrión. Acá estaría el saco vitelino, acá el amnios, ¿sí? Que se va a llenar de líquido amniótico. Y aquí vemos el plegamiento céfalo, aquí de la parte cefálica, caudal, la parte inferior del embrión, por eso se llama plegamiento cefalocaudal, para quedar finalmente en esta posición. Por eso es que ahorita en las diapositivas pasadas, cuando veíamos la vista lateral, pues veíamos las vesículas encefálicas en una vista como esta, ¿no? Una vista lateral. Entonces, acá quedaría el, el amnios lleno de líquido amniótico, el embrión, ¿sí? El saco vitelino, ¿sí? Y después pues ya las otras estructuras que se formarán posteriormente ya cuando ha crecido más el embrión. Si lo vemos en un corte transversal, entonces hablábamos de, aquí podemos ver el ectodermo en color azul, en color naranja el mesodermo y en color amarillo el endodermo. ¿Sí? Aquí los vemos. Decíamos que en esta tercera semana es cuando empieza a formarse el tubo neural, ¿sí? O esta placa neural empieza a engrosarse para formar el tubo neural. A este proceso, ¿sí? En esta tercera semana se le va a denominar con el nombre de neurulación, ¿sí? Neurulación. Entonces es la formación del sistema nervioso. Y en este caso, cuando hablamos del sistema nervioso, al embrión se le va a denominar, o nada más en el caso del sistema nervioso, como neurula. Entonces, neurula y al proceso se llama neurulación. Entonces es la formación inicial de este tubo neural. Si se dan cuenta aquí, vemos que empieza, aquí es un solo disco, luego empieza a ver el crecimiento de estos pliegues neurales, la formación de este surco neural, precisamente por ese crecimiento de los pliegues neurales. Después continúa su crecimiento, ¿sí? Aquí lo vemos, hasta que se fusionan estos, dando origen al tubo neural. Y si se dan cuenta, todas estas células que quedaban por fuera, pues son las que van a formar la parte externa de nuestro cuerpo, ¿no? Piel, uñas, pelo, etcétera. Entonces, esta queda por fuera y acá quedaría el tubo neural. Acá faltaría ver el crecimiento de las crestas neurales que van a dar origen al sistema nervioso periférico, que en unas imágenes más adelante lo vemos. Entonces, ¿quién va a dar origen a este proceso de neurulación?
Pues justamente decíamos que hay una estructura importante, que es la que vemos aquí, que es la notocorda, ¿sí? Esta notocorda que podemos apreciar en todas estas imágenes, es el inductor de este proceso llamado neurulación. Entonces, inicialmente va a haber la formación de la notocorda. ¿Cómo se da esta formación de la notocorda? Pues justamente mediante una migración celular en sentido craneal, formando un proceso llamado proceso notocordal. Ahorita lo vemos en una imagen. Entonces, bueno, vemos que primero va a haber una estructura hueca, ¿sí? Que va a formar el conducto notocordal y a partir de ahí se empieza a rellenar para formar finalmente la estructura que conocemos como notocorda. Entonces vemos que esta placa se independiza del endodermo para formar la notocorda definitiva. Aquí pues ya la vemos en esta imagen. En la otra imagen veíamos el corte transversal o una representación de un corte transversal y veíamos solo un puntito. Pero decimos que esta notocorda, pues en realidad es una cuerda, ¿sí? Si lo viéramos así, que abarca toda la placa neural, en toda su extensión. Entonces aquí estaría la notocorda, ¿sí? Que es el inductor de esta formación de este sistema nervioso. Entonces, en esta tercera semana decíamos que se da el proceso llamado neurulación. Y bueno, vemos que el ectodermo, que se encuentra por arriba, cuando hablamos de suprayacente, hablamos que se encuentra por arriba, supra es por arriba, a la notocorda, va a empezar a tener un engrosamiento, ¿sí? Un engrosamiento de esta placa neural. Y bueno, vemos que hacia el día 18, esta placa neural se empieza a invaginar por los dos lados, formando el surco neural. Y a partir de este surco neural se van a formar unas células que se llaman células de la cresta neural. Estas van a formar el sistema nervioso periférico. Entonces, finalmente se van a fusionar los dos pliegues neurales para formar el tubo neural. Aquí lo vemos primero en la tercera semana, como es un disco, ¿sí? Y tomen atención en los diferentes tonos de azul, ¿sí? Acá estaría este tono que es un azul más intenso, un azul marino y un azul cielo, por así decirlo. La notocorda. Y decíamos que esta va a iniciar la inducción de esta formación de este sistema nervioso. Entonces aquí empezamos a ver que empieza a haber esta evaginación que vemos aquí de estos extremos de la placa neural a los dos lados, formando los pliegues neurales, ¿sí? Estos que vemos aquí son los pliegues neurales. Continúan su crecimiento, ¿sí? Hasta que finalmente se fusionan, ¿sí? Se fusionan. Entonces, esta parte azul es la parte del tubo neural que va a dar origen al sistema nervioso central, como aquí lo vemos. Aquí ya se fusionó el tubo neural. Estas que veíamos de color azul, que son las crestas neurales o las células de la cresta neural que mencionaba acá, son estas de color azul marino, ¿sí? Estas también se unen y se independizan de ese tubo neural, se apartan de este tubo neural a los lados y van a formar el sistema nervioso periférico, que son estas células que vemos aquí. Y esta que veíamos de esta otra tonalidad, pues es lo que va a formar las estructuras externas de nuestro cuerpo. Recuerden la epidermis, toda la parte de las glándulas sudoríparas, vello, uñas, toda esa parte se forma a partir de esta capa. Entonces ya aquí retomamos a esos derivados de la placa embrionaria o de ese disco embrionario llamado ectodermo. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y las estructuras externas de nuestro cuerpo, ¿sí? Todo eso, pues bueno, va a ser precisamente dado por la inducción de esta estructura que se llama notocorda, ¿sí? Y que va a dar origen al proceso de la neurulación. Entonces, bueno, la cresta neural, que ya mencioné que son estas estructuras que vemos aquí, ¿sí? Va a dar origen
a la formación de los ganglios dorsales, los ganglios sensitivos, de los nervios craneales, los ganglios del sistema nervioso autónomo, la médula suprarrenal y los melanocitos. Esos melanocitos están involucrados con la melanina, ¿sí? O la secreción de melanina, que es el que le da la coloración a la piel y bueno, a muchas otras estructuras, ¿sí? Entonces, bueno, vemos. Entonces, bueno, en la cuarta y octava semana, esto ocurría durante el proceso de neurulación, que ya vimos que es en la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario, como ya lo habíamos visto. ¿Qué sucede entre la cuarta y la octava semana? Pues es donde ocurren los cambios morfogenéticos, ¿no? No solo a nivel del sistema nervioso, sino a nivel de todos los demás sistemas. Por eso hablamos de grandes cambios morfogenéticos. Acá vemos que se da la formación de los esbozos o esas estructuras primarias de los diferentes órganos, aparatos y sistemas. Vemos que el embrión va a sufrir ese plegamiento cefalocaudal, ¿sí? Entonces vemos que hay un plegamiento en sentido cefalocaudal y otro dorsoventral. Aquí se van a originar los arcos faringios, que en un momento vemos la importancia de estos arcos faringios. La formación de la boca primitiva, también llamada estomodeo, y la histodiferenciación de los primeros órganos. Recuerden que todos los demás sistemas y órganos decimos que se forman a partir de la cuarta semana, que es cuando comienza la organogénesis. Aquí vemos la placa neural, ¿sí? La línea primitiva, cómo va creciendo ese embrión, ¿sí? Aquí ya se forma el surco neural, cómo empieza a formarse estos pliegues, los pliegues neurales, la unión de estos pliegues para formar el tubo neural, las somitas que veíamos aquí, el cierre de los dos extremos del tubo neural, ¿sí? Vemos aquí un poco de este plegamiento cefalocaudal, ¿sí? Aquí ya se ven las vesículas ópticas, la formación de las vesículas secundarias, ¿sí? Hasta la formación del bebé en la octava semana ya están formadas todas las estructuras del bebé, ¿sí? Que va de la cuarta a la octava semana del desarrollo embrionario. Déjenme lo pongo otra vez. Aquí está la placa neural, ¿sí? Cómo se empieza a engrosar los pliegues neurales, el surco neural, los pliegues neurales, nuevamente aquí los vemos cómo aumentan los números de somitas que vemos aquí. Acá estaría un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, dependiendo acá estaría el anterior y el posterior, se cierran las vesículas primarias, después la división en las vesículas secundarias, que ya había mencionado, la médula espinal, ¿sí? Y bueno, pues hasta la formación ya del bebé. Y bueno, si se dan cuenta, hasta aquí, pues está, bueno, aquí pareciera la formación de una pequeña cola que va desde las vértebras coxígeas hasta, bueno, toda la parte del cráneo, ¿sí? Entonces, aquí esto es importante porque la columna, la médula espinal inicialmente abarca, y bueno, ahorita lo vemos en la imagen, abarca desde las vértebras coxígeas, toda la columna vertebral hasta las cervicales, y bueno, ya las estructuras encefálicas en el cráneo. Aquí estaría el cierre de los dos neuroporos, que ahorita lo mencionamos, ¿sí? Acá, bueno, los arcos faringios, que también los mencioné hace un momento. La aparición de la boca o estomodeo que mencionaba, la boca primitiva, ¿sí? Y bueno, pues toda la formación del bebé. Esto ocurre entre la cuarta y la octava semana del desarrollo embrionario. Entonces, déjenme ver qué hora es todavía. Sí, todavía tenemos media hora. Entonces, bueno, aquí vemos un poco, estas son micrografías en las cuales vemos cómo se forman. Y bueno, recuerden la coloración que veíamos en los esquemas anteriores para ver más o menos cómo se va formando. Aquí a lo largo estaría la notocorda. Perdón, acá está la notocorda,
que estaría prácticamente, sería una cuerda que se encontraría por debajo del sistema nervioso y es el que daría la inducción justamente a estas estructuras del sistema nervioso. Aquí estaríamos viendo el ectodermo, ¿sí? El ectodermo en ese disco trilaminar. Este ectodermo que va a ir sufriendo estos cambios o este crecimiento, proliferación de células, para inicialmente formar estos pliegues que vemos aquí, que son los pliegues neurales, y en el centro, la formación de estos pliegues neurales da la formación de este surco, obviamente aquí lo vemos nada más, pero es a lo largo de toda esta placa neural, que se llama el surco neural. Aquí lo veríamos en esta imagen. Vemos aquí, bueno, acá el saco vitelino, aquí el ectodermo y vemos este engrosamiento, ¿sí? De este ectodermo para formar los pliegues neurales, ¿sí? Y aquí, pues, si se dan cuenta, aquí se empieza a formar esas estructuras que son las somitas. Aquí vemos 3 somitas a cada lado. Eso sería en la tercera semana del desarrollo del embrión, cuando ese proceso de neurulación, que decíamos que empieza a formarse un crecimiento a los lados de esta placa neural para formar los pliegues neurales y se empieza a fusionar en diferentes sitios. Se dice que es de manera discontinua, es decir, se puede haber una unión aquí, otra unión acá y así sucesivamente, para finalmente formarse un tubo neural y después se van a cerrar lo que se le llama los neuroporos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que aquí lo vemos. Aquí si se dan cuenta, ya se empieza a cerrar, ¿sí? En algunos de los lados de estos pliegues neurales, se empiezan a cerrar. Acá estaría el neuroporo anterior, que se llama neuroporo porque todavía es una comunicación. Recuerden que es un tubo que todavía no se ha cerrado. Entonces a este se le llama neuroporo anterior y a este se le llama neuroporo posterior, ¿sí? Esa sería la parte dorsal y en la parte ventral lo veríamos así, también unido ya en diferentes sitios, ¿sí? Y bueno, aquí estaríamos viendo algunas otras estructuras, aquí como la boca, el corazón, ¿sí? La parte del intestino anterior, el intestino posterior y obviamente el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Estas serían algunas de las estructuras que se empiezan a formar, que decíamos que estas serían los esbozos de los diferentes órganos, ¿sí? Aquí vemos en el día 27 el cierre del neuroporo anterior. Aquí estaríamos viendo que todavía era un tubo, pues el día 27 se cierra ese neuroporo anterior, ¿sí? Acá la boca primitiva, ¿sí? Y en 2 días después, el cierre del neuroporo posterior. Aquí, dependiendo de la bibliografía, a veces lo encuentran que en el día 25 se cierra el neuroporo anterior, pero lo que no cambia es que 2 días después se cierra el neuroporo posterior. Entonces puede que lo encuentren en el día 25, cierre del neuroporo anterior, en el día 27 el cierre del neuroporo posterior. O bien que lo encuentren como en el día 26, ¿sí? Y en el día 28. Entonces depende de la bibliografía, pero sí, lo que sí no hay cambio es que 2 días posteriores al cierre del neuroporo anterior se cierra el neuroporo posterior. Entonces ya no es un tubo neural, ya son las estructuras que van a formar al sistema nervioso. Entonces, cuando todavía están abiertos estos dos neuroporos, todavía se le denomina tubo neural. Ya después, ya es la formación ya de las diferentes vesículas del sistema nervioso. Si se dan cuenta aquí, eso sería en el día 25, ¿sí? Ya estaríamos viendo el tubo neural. Acá estaríamos viendo el cerebro anterior en color rosa, cerebro medio, cerebro posterior, ¿sí? Y acá la médula espinal en color azul. ¿Sí? En el día 25, en el día 40, ya estaríamos viendo la formación de las vesículas secundarias, ¿sí? Acá cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior, médula espinal. En el día 55 ya empieza todavía a desarrollarse más estas vesículas,
secundarias, en la cual ya veríamos ya más claramente los hemisferios cerebrales, el diencéfalo en la parte intermedia entre estos dos hemisferios, el cerebro medio, que pues sigue siendo una sola estructura, y el cerebro posterior, que ya va a formar posteriormente al cerebelo, al puente y al bulbo raquídeo, y acá seguimos viendo a la médula espinal. Y acá ya a los 100 días ya se ven ya las estructuras ya más formadas, ¿no? Los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el puente, la médula oblonga o bulbo raquídeo y la médula espinal. Y acá ya a los 9 meses, pues ya las estructuras ya bien formadas, incluso que ya con sus pliegues y circunvoluciones en el cerebro. Y bueno, ya se ven las diferentes estructuras. Aquí si lo viéramos, ¿sí? En esta vista, lo veríamos así. Primero las vesículas primarias en el tubo neural. ¿Sí? El tubo neural que todavía está cerrado, todavía está abierto en el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. ¿Sí? Día 27 se cierra el neuroporo anterior, día 29 se cierra el neuroporo posterior y ya se forman las vesículas primarias, las vesículas encefálicas primarias. Cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior. A la quinta semana ya se forman las vesículas cerebrales secundarias, ¿sí? Cerebro anterior, telencéfalo, que forman los hemisferios cerebrales, diencéfalo, que forman el tálamo, hipotálamo, epitálamo, la hipófisis, la glándula pineal, y además, pues bueno, nosotros lo podríamos identificar el diencéfalo porque ahí se encuentran estas vesículas ópticas, que es donde se van a formar los epitelios sensitivos como es la retina. Entonces, esto se encontraría a nivel del diencéfalo. Cerebro medio o mesencéfalo, que no sufre ninguna otra división, sigue siendo una sola estructura. A ese se le llama mesencéfalo. Y el romboencéfalo, si se dan cuenta, tiene forma de rombo. Entonces, romboencéfalo, que va a formar el metencéfalo. Aquí lo vemos de un color un poco más intenso. Y este metencéfalo va a formar el puente y el cerebelo en la parte posterior, el puente en la parte anterior y el cerebelo en la parte posterior. Y aquí de color verde, la médula oblonga o bulbo raquídeo, a nivel del mielencéfalo. Y en color azul, la médula espinal o cordón espinal, que aquí ya lo vemos. Este ya es en la etapa postnatal, en el recién nacido, ya veríamos la formación ya bien del sistema nervioso. Aunque, pues bueno, todavía faltaría todo el proceso de maduración, mielinización de los axones. Por eso es que en el recién nacido, pues todavía los movimientos son bruscos, ¿sí? Y poco a poco va teniendo como la parte fina, ¿no? De poder sujetar un objeto, precisamente por todo ese proceso de maduración que ocurre en la etapa postnatal. ¿Sí? Pues bueno, ahorita lo vamos viendo. Entonces, en este esquema, pues se ve bastante bien las estructuras que se van formando. Tubo neural, después de este tubo neural se forma el cerebro anterior o prosencéfalo, cerebro medio o mesencéfalo, cerebro posterior o romboencéfalo y la médula espinal. A partir de estas tres estructuras, de estas tres vesículas primarias, se forman las vesículas cerebrales secundarias. Prosencéfalo da origen al telencéfalo y diencéfalo, ¿sí? Mesencéfalo queda igual, romboencéfalo da origen al metencéfalo y mielencéfalo. ¿Qué estructuras dan como origen? Telencéfalo a los hemisferios cerebrales, en las cuales se encuentra la paleocorteza, el cuerpo estriado y la neocorteza, que bueno, ya los veremos con detalle ya ahora que veamos la parte anatómica, sí, ya de un cerebro ya desarrollado. El diencéfalo, en el cual está el epitálamo, tálamo, hipotálamo, el infundíbulo, la glándula pineal, la hipófisis. En el mesencéfalo, que se encuentran los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Y bueno, los tubérculos cuadrigéminos, la placa del techo, etcétera. El romboencéfalo, que se divide en metencéfalo, que da origen al cerebelo y puente, y al mielencéfalo,
que da origen al bulbo raquídeo. Recuerden no confundir médula oblonga con médula espinal. ¿Sí? Esta es médula oblonga o también llamada como bulbo raquídeo. Aquí vemos un poco de las estructuras. Prácticamente terminaría con estas estructuras para la siguiente clase ya irnos parte por parte. ¿Sí? Nos iríamos desde la parte de abajo viendo la médula espinal, después subiríamos bulbo raquídeo, después subimos, vemos puente y cerebelo, después subimos y vemos mesencéfalo, después nos vamos más arriba viendo diencéfalo y terminamos con las estructuras del telencéfalo, es decir, con las estructuras de los hemisferios cerebrales. Entonces, bueno, aquí vemos a este tubo neural, bueno, a estas estructuras encefálicas primarias, y bueno, ya habíamos mencionado ahorita el prosencéfalo, que nos da origen al telencéfalo. ¿Qué estructura nos da como origen? A los hemisferios cerebrales principalmente, ¿no? Son estas que vemos aquí, los hemisferios cerebrales, que son pues parte de este cerebro anterior, ¿sí? Y bueno, ahorita hablamos de los ventrículos, ¿sí? Pero bueno, ahorita hablamos un poco de las cavidades. Recuerden que se cierra, inicialmente era un tubo, se va a cerrar por sus dos extremos, pero en el interior va a quedar hueco todavía. Entonces, a pesar de que está cerrado por los dos extremos, neuroporo anterior y posterior, en el interior va a quedar hueco. A estos huecos o a estos espacios se le van a denominar como ventrículos, ¿sí? Son las cavidades que tiene el sistema nervioso. Entonces, por eso aquí hablamos de los ventrículos laterales. Ahorita les enseño una imagen donde queda más clara la parte de las cavidades del sistema nervioso. Entonces, ¿qué otra estructura se da a partir de este prosencéfalo? Pues aquí lo vemos aquí en este caso. Aquí lo vemos, estaríamos viendo las estructuras del diencéfalo. El diencéfalo que nos va a dar como estructuras el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, la glándula pineal, la hipófisis y su cavidad, que es el tercer ventrículo. ¿Sí? Va a también estar hueco en su interior, se le llama tercer ventrículo. El mesencéfalo, que decíamos que no sufre ninguna modificación, sigue siendo una sola estructura. Aquí vamos a ver en la parte posterior, si nosotros separamos el cerebro o los hemisferios cerebrales y el cerebelo, los separamos un poco, tendríamos acceso a estas 4 elevaciones o estos 4 tubérculos, que le llaman tubérculos cuadrigéminos, 2 superiores y 2 inferiores. También se les llama culículos superiores, culículos inferiores, ¿sí? Y en la parte anterior también van a haber 2 tubérculos que se les llaman cuerpos mamilares. Aquí a este nivel, su cavidad solo va a ser un pequeño conducto, ¿sí? Un pequeño conducto, y se le denomina acueducto de Silvio o acueducto cerebral, ¿sí? Y ahí también se le denomina los pedúnculos cerebrales. Es decir, anteriormente se imaginaba el sistema nervioso como si fuera una flor, en el cual los hemisferios cerebrales, junto con el diencéfalo, pues eran la parte de la flor, y todo esto era el tallo cerebral. Por eso es que aquí, incluso a partir del mesencéfalo, lo denominan en muchos libros como el tallo cerebral, ¿sí? Porque es parte de lo que forma el tallo de los hemisferios cerebrales. Entonces, por eso aquí hablamos de los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? A este nivel empezaría el mesencéfalo o parte del tallo cerebral. A partir del romboencéfalo, ¿sí? Que sería estas estructuras que vemos aquí, estas en verde y esta que vemos en color rosa, formaría las 2 vesículas cerebrales secundarias. El metencéfalo, que formaría el puente, que es esta estructura que vemos aquí, y esto estaría en la parte anterior, y en la parte posterior estaría el cerebelo. ¿Sí? Aquí estaría otra vista. El cerebelo, y esta es la parte posterior, y en la parte anterior estaría el puente, también llamado protuberancia.
Entonces, puente o protuberancia. Y el mielencéfalo, ¿sí? Que está aquí. Es esta estructura que forma al bulbo raquídeo, ¿sí? Lo que mencionábamos, médula oblonga o bulbo raquídeo. Y de aquí saldría la médula espinal a partir de este mielencéfalo, hacia abajo y ya la médula espinal. Entonces, bueno, aquí estaríamos viendo esta estructura y acá estaría ubicada su cavidad, que sería el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, su cavidad en el interior hay un hueco que se llama cuarto ventrículo. Esta es la anterior. Y bueno, déjenme, antes, esto ya lo vemos a partir de mañana, ¿sí? Dijimos que nos vamos a ir parte por parte, entonces vamos a empezar nuevamente a retomar la parte del tubo neural, después nos iríamos hacia la médula espinal, después nos vamos hacia el bulbo raquídeo, después hacia el puente, cerebelo, después nos vamos hacia el mesencéfalo, después diencéfalo y terminamos con los hemisferios cerebrales. Pero me interesaba ver esta imagen que habla justamente